presentando la diapositiva, ¿sí? Pues nosotros creo que ya hablamos un poquito acerca sobre qué cosa, sobre la historia de la programación, ¿no? Que en la diapositiva pues tenemos a un autor, uno de los pioneros en cuanto a la creación, en este caso de las máquinas, ¿sí? Más allá de la historia de la programación, también está incluido con la historia de las máquinas, de las computadoras. Miren, eso es lo que tiene ahí al lado en la imagen, aquí. Pues esto pues ya se consideraba en ese tiempo como un ordenador, porque podría hacer cálculos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que dice según la historia, no? Que la historia de la programación está relacionada directamente con la aparición de las computadoras. O sea que la programación y la aparición de las computadoras van como de la mano, ¿no? Van seguiditas, ¿sí? Y mire de qué siglo aproximadamente. En el siglo XV tuvo sus inicios con la construcción de una máquina que realizaba operaciones básicas y raíces cuadradas, ¿sí? O sea, ¿qué cosa era nuestra primera computadora? Que realizaba operaciones aritméticas, ¿verdad? Sumas, cálculos matemáticos, es solamente lo que hacía. Bien, más abajo dice algo, ¿no? Aunque en realidad la primera gran influencia hacia la creación de los computadores fue la máquina diferencial para el cálculo de polinomios. Proyecto no concluido, ojo con esto, proyecto no concluido, ¿sí? Por Charles Babbage, ¿sí? Eso quiere decir que antes de, de Gottfried, ¿sí? Antes de él hubo un personaje que se llamaba Charles Babbage, quien fue realmente inició esta historia, ¿no? de la computadora, y en sí también seguido que de mano, como que dice la historia de la programación también. ¿Quién? Charles Babbage. Pero lamentablemente este personaje no concluyó el proyecto, ¿ok? No lo concluyó. Quien lo terminó fue otro autor. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Seguido. Bueno, ahí está el año 1793 a 1871. Mire de qué época, ojo, mire de qué época más o menos ya se venía, como que dice, dando las primeras raíces en cuanto a las computadoras y bueno, a la programación también. Con el apoyo de Lady Ada, ¿sí? Y Countess de Lovelace, en 1815, mire que no hay mucha diferencia, no está entre estos años, 1815 y 1852, la primera persona que incursionó en la programación, ¿sí? Entonces se conoce en la historia, quien incursionó en la programación por primera vez fue una mujer. Fue una mujer, ¿sí? Lady Ada de Lovelace, ¿sí? Muy bien. Primera persona que incursionó en la programación y de quien proviene el nombre del lenguaje de programación ADA, ¿no? Bueno, este es un lenguaje de programación ya súper viejo, ¿no? Muy bien, que fue creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en la década de 1970. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces pasado a esto, ¿no? Pasando a esto, también nosotros vimos algo muy interesante que era programación, o cómo se diferencia entre la programación y un programa. Nosotros escuchamos muy seguido un programa, y programación y programación. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Dentro de las generalidades nosotros encontramos que la programación es la técnica en la cual se escriben programas. Nada más. La programación es la técnica en la cual escriben programas. Sí, pero bueno, vamos a entrar un poco más a fondo de lo que significa. ¿Qué es un programa? Yo algo les había hablado en la clase anterior y por eso les dije que más adelante con diapositivas íbamos a ver un poquito de concepto para entender un poco mejor acerca de estos temas, ¿no? ¿Qué es un programa? Dice que el término de programa es utilizado en diversos aspectos. Por ejemplo, los canales de televisión emiten programas cada media hora o una hora después de uno en secuencia. ¿Sí? Bien. Y nosotros sabemos muy bien, ¿no? A tal hora dan el programa, por ejemplo, de casa en casa. A tal hora dan el programa de niños, por ejemplo, aprendemos, por ejemplo, ¿no? O a tal hora dan la película. Entonces, todo está como que dice programado, ¿sí? Programado. Entonces, más abajito nosotros en la diapositiva vemos lo siguiente, un programa.
que lo que viene a decir, o nos dice a dar a nosotros el concepto de lo que es un programa. Es la secuencia ordenada y lógica de pasos a seguir para la resolución de un problema. ¿Sí? Muy bien, para la resolución de un problema. Un programa para la computadora tiene una serie de órdenes o instrucciones que el computador ejecuta paso a paso para obtener un resultado. ¿Sí? Entonces, que su programa es una secuencia ordenada y lógica para resolver un problema, en definitivas cuentas. ¿Sí? Ya les había hablado yo en la anterior sesión que cuando nosotros de pronto deseamos realizar algún evento o la unidad educativa desea realizar un acto cívico, necesitan tener ¿qué cosa? Un programa. ¿Sí? No necesitamos obviamente todavía un lenguaje de programación, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero vamos desde las raíces, un programa de donde nace la programación, ¿no? Del concepto de la programación, de dónde nace, ya desde el concepto de programa. Entonces, cuando la unidad educativa, por ejemplo, quiere hacer un juramento de bandera, realizan un programa. ¿Qué es un programa? Pues es un documento el cual detallan paso a paso qué es lo que se va a hacer al inicio y con cómo concluye el programa del juramento de bandera. ¿Sí? Normalmente, ¿cómo se inicia? Con la entrada de las autoridades. Uno de los primeros pasos también es cantar el himno nacional. Nunca cantamos el himno nacional al final. Entonces, eso es una secuencia ordenada. ¿Sí? Eso es una secuencia ordenada. ¿Para qué? Para desarrollar el programa. Y bueno, y así sigue obviamente la presentación de los chicos, después viene el juramento, cantos, recitaciones, ¿sí? Y por último el juramento individual y después también termina con el programa, ¿sí? Listo. Entonces, hay un documento, ¿sí? Hay un documento que obviamente está escrito por las autoridades, el cual se debe seguir de manera ordenada para poder concluir con el acto cívico. ¿Sí? A eso se refiere el concepto del programa. Bien, vámonos entonces a la siguiente diapositiva, de donde nosotros vamos a ver aquí algo que, bueno, quizás no lo vimos mucho en el tema anterior, pero dice lenguaje de programación. Ahí está. Sí, muy bien. Vamos a leer lo que nos dice. Un lenguaje de programación es un conjunto de palabras reservadas. Desde ahí ya hay algo diferente. Denominadas instrucciones, mediante las cuales se diseñan los programas para el computador. Así como el lenguaje español, inglés, francés o alemán es usado para que la gente se comunique entre sí. Los programadores, ahí ya entra una persona, ¿no? a comenzar a interactuar. Los programadores necesitan los lenguajes de programación para comunicarse con el computador. Así de fácil. Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues nosotros hablamos nuestro idioma español, ¿sí? Por el norte hablan el inglés y ellos utilizan el lenguaje, ¿sí? Su lenguaje para poderse comunicar. Ahora, nosotros para podernos comunicar con el computador no entiende el español, ni el inglés, ni otro idioma, ¿sí? Sino que entiende un lenguaje de programación para nosotros darle las órdenes que nosotros queremos que haga nuestro ordenador. ¿Sí? Entonces la máquina también tiene su propio lenguaje, que en realidad hay varios lenguajes, pero son lenguajes de programación que entiende la máquina. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante que el primer lenguaje que entendía era un lenguaje numérico, unicero, nada más. Ustedes tienen que haberlo visto en alguna ocasión, tienen que haber visto ese tema en la básica, ¿no? Muy posible. Bien. Más abajo dice que todo programador requiere aprender un determinado lenguaje de programación para que de esta manera poder escribir sus programas. ¿Sí? Por ejemplo, los lenguajes de programación obviamente ya entra otro tema, ¿sí? En los cuales pues tenemos que, como que dice, aprender la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? No, la escritura, ¿sí? La escritura con la cual nosotros pues comenzamos a escribir en ese lenguaje para que nuestro computador lo entienda. Así nosotros nos estamos comunicando con nuestra computadora. Es como un traductor, ¿sí o no? Por ejemplo, nosotros hablamos español y queremos que nos entienda, por ejemplo,
una persona que solo habla inglés. ¿Sí? Si yo quiero hablar con él, esa persona, y si yo no sé inglés y esa otra persona no sabe español, no nos vamos a poder comunicar porque nosotros tenemos idiomas distintos. ¿Sí? Tenemos idiomas distintos y no nos vamos a poder comunicar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros entre estas dos personas? Necesitamos un traductor. ¿Sí? Entonces ese traductor viene, sabe mi lenguaje de español y sabe el lenguaje inglés, y entonces primero me escucha a mí, ya, traduce cómo tiene que decirlo en inglés para que también la otra persona lo entienda. Entonces ahí está esa persona que entiende los lenguajes para que se puedan, en este caso nos podamos comunicar, ¿no? Entonces es algo muy parecido a la computadora. El lenguaje de programación nos permite comunicarnos con quién, con el ordenador. ¿Sí? Nosotros obviamente vemos muchos programas aquí, vemos Microsoft Office, vemos programas por ejemplo, de ofimática, tenemos algún programa como por ejemplo para hacer programación, tenemos otros programas para los navegadores, por ejemplo, están hechos en un lenguaje llamado HTML, que ahora viene mezclado con HTML5, viene también JavaScript, PHP y otros lenguajes que están creados para los navegadores. Entonces, obviamente, detrás de lo que nosotros vemos, y por eso que quizás nosotros al final casi al final de este año, con ustedes chicos, vamos a ver un poquito de lenguaje de página web, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que lo que nosotros vemos afuera, en la pantalla, ¿sí? Lo que nosotros vemos en la pantalla, obviamente nosotros vemos el resultado de lo que en este caso el programador o el diseñador gráfico, el diseñador de página, perdón, desea presentar que el resto vea. Pero detrás de eso hay un código, y ese código es el que nosotros, en el caso del lenguaje de HTML, lo veremos ya prácticamente casi al final de nuestro periodo lectivo. ¿Sí? Y ahí vamos a ir conociendo más que sea los nombres del lenguaje de programación. Entonces, miren, por ahí, por ejemplo, tenemos en una imagen donde dice los 5 lenguajes de programación más fáciles de aprender. ¿Sí? Este JS quiere decir JavaScript. JavaScript se lo utiliza en las páginas web. Es un lenguaje de programación basado o creado para aplicarlo en las páginas web. Ahora en la actualidad las páginas web son interactivas. Usted escribe algo y la página web le responde como que si fuera una persona. Así estamos de avanzados hoy en día. Bien, JavaScript, este símbolo que vemos aquí, cuando estoy con el mouse, que tiene como azul con amarillo, ¿sí? Ese es el lenguaje de Python. ¿Sí? Acá tenemos a Ruby, es como un diamante, el símbolo de diamante, lenguaje Ruby. Acá tenemos al lenguaje C, acá en el símbolo que tiene de la letra C, con el fondo como moradito, violeta, ¿sí? Lenguaje C. Y más acá, que está como que perdida la imagen, con una tacita de café, pues el nombre lo dice, el lenguaje de Java. Y eso ustedes ven Java, si están conmigo, Dios mediante, bueno, también yo estoy en la unidad educativa, estoy ahí, nosotros vemos nuestro programita en Java, ¿sí? Esto lo ven en diseño, ¿ok? En Java nosotros vemos en el segundo bachillerato. Bien, listo. Entonces, ¿existe un lenguaje que nos podemos comunicar con el computador? Por supuesto que sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que desea hacer una preguntita por allí? De pronto algún estudiante que no comprendió entre la diferencia entre un programa y un lenguaje de programación, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, vamos a preguntar entonces porque nos veo como que pilas. A ver, ¿qué me dice usted, por ejemplo, García? Deme un ejemplo de programa, por ejemplo. El señor Iter García. Un ejemplo de programa. De programa. Los programas son, nosotros programamos todo ejemplo, la clase ya está programada para este instante. Exacto, ¿no? Muy bien, listo. ¿Verdad? Está programada, ¿por qué? Cómo está un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo para la clase
técnico la diapositiva. Entonces es una parte de que yo tengo planificado para poder dar la clase el día de hoy, ¿no? Allá. Hoy día, por ejemplo, toca programación y vamos a ver un poquito acerca de la historia, vamos a ver un poquito de los conceptos de qué es un programa, vamos a ver también qué significa un lenguaje de programación. Entonces, el momento de la clase es un programa, muy bien, ¿no? Y normalmente, si ustedes se ponen a pensar, ¿sí? Se ponen a pensar, casi todo lo que nosotros tenemos en la vida cotidiana es un programa, ¿sí? Porque para todos nosotros nos preparamos y seguimos una secuencia. Normalmente, antiguamente, cuando escuchaban programación, la gente se asustaba, ¿sí? Pero hoy en día, esta materia de programación es una materia que yo, en lo personal, y muchas personas importantes a nivel mundial, consideran que toda persona debe saber programar, ¿sí? O toda persona por lo menos debe saber algo de un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque es lo que hoy en día reina a nivel mundial, ¿no? Todo está bajo internet. Antes uno hacía compras, tenía que ir a la tienda, está hablando ya de cosas un poquito más grandes, ¿no? Ir a la tienda y todo eso, pero ahora si yo quiero puedo comprar desde mi casa. En el caso de los trabajos, si antiguamente le pagaban el efectivo a la persona, y hoy en día pues automáticamente le ponen su número de cuenta, y así sucesivamente. Y prácticamente puedo comprar lo que sea, me lo pueden traer a mi casa sin necesidad de salir, pagar los servicios básicos, agua, luz, teléfono a través de internet. Entonces, todo esto se ha hecho posible gracias a la programación, a los lenguajes de programación, no al programa en sí. Gracias a los lenguajes de programación, a través de la computadora, para poder utilizar la computadora, se ha hecho posible, ¿no? A través obviamente, del internet, ¿sí? Se ha hecho posible todo esto. Ahora estamos en clase, ya no estamos en el colegio, y me están viendo ahí personas y estamos viendo la clase entre nosotros, sino que la programación ha permitido que nosotros tengamos clases virtuales, como en este momento. ¿Sí ven? Entonces, la programación está de fondo a todas estas tecnologías, ¿sí? Entonces, es importante aprenderlas, por supuesto que sí, porque es lo que más está predominando a nivel mundial. Llegará el momento, obviamente, que regresemos a clases presenciales, pero no se dejará de ver la programación. Seguiremos adelante como siempre. Bueno, chicos, sin más que decir por el momento, pues estamos ya casi por terminar nuestra media hora. Más adelante veremos un programita pequeño, sencillísimo, como para iniciar los pasos acerca de la programación. Pero antes de eso, igual vamos a ver un par de ejemplos de cómo se inició la programación como esa máquina que ustedes ven ahí en pantalla. Una máquina, horrenda máquina, parece, es pura fierro en sí, ¿no? Pero se lo consideraba como una de las primeras computadoras a nivel de la historia de la computadora. Bien, chicos, nos vemos, pasen bien. Algunas preguntas las pueden hacer rapidito, déjenme tener